Cuando uno visita la pedanía del Valdés y sube por la calle Ermita, piensa que ha atravesado la frontera de otra dimensión. Allí, al fondo, se da de bruces con la imagen de ensueño de una enorme casa que parece sacada de un cuento de hadas. Sus paredes aparecen adornadas de coloridos mosaicos con formas casi gaudianas, y de las ventanas de su altillo da la impresión de que van a asomarse en cualquier momento seres provenientes de la más profunda literatura fantástica. La Casa Museo Axarquía es más que un museo. Es el sueño de un artista, un sueño que comenzó como si nada, como el deseo de su autor de construir una casa para su padre, y que desembocó en 300 metros cuadrados y 5 plantas repletas de elementos que nos hacen viajar 1 o 2 siglos atrás. Su creador, Antonio Montañez, al que llaman el Gaudí de la Axarquía, carpintero de profesión, ha dedicado su esfuerzo a levantar la maravilla que ahora asombra al visitante, donde podemos encontrar de todo, desde solerías del siglo XIX hasta obras de arte de escultores y pintores de la comarca, pasando por aperos de labranza, máquinas de escribir, relojes, cámaras de fotos y 1000 cosas más. Todo ello repartido en habitaciones con mobiliario original y representativo del pasado. Es curioso, Antonio, cómo tú empiezas siendo un aprendiz de carpintero cuando jovencito, arreglando patas de sillas y de pronto te conviertes en un empresario de éxito, te conviertes, fíjate, en el Gaudí de la Axarquía, que luego hablaremos de ese apodo, pero me gustaría conocer un poquito tus inicios, porque tú naces en el Valdés, allí empiezan tus primeros pasos y creo que trabajabas con tu padre, ¿verdad? Bueno, en principio en el campo, las labores de un pueblo pequeño, ¿no? Lo que se suele hacer en el campo, lo cotidiano. Nos vinimos a Málaga con 17 años, ¿no? Pero bueno, de hecho yo viví en el pueblo porque con un año nos fuimos a Madrid, volvimos al pueblo tenía 7 años más o menos, y con 17 años nos venimos a Málaga, cuando yo empiezo a trabajar en la carpintería, ¿no? Entre otras cosas, también tenía otro trabajo, esto era un poco así por las tardes y así mi inicio, ¿no? Y a los 19 años me puse a trabajar por cuenta propia, ¿no? Bueno, diste el salto solo muy rapidito, eso de salir del nido ya con 19 años, ¿no? Sí, un tallercito pequeño y tal, y desde ahí pues hago, ya se destacaba un poco la cocina, ¿no? El mobiliario de cocina que entonces pues todavía lo más que había en la casa eran unos polletes con las puertas aquellas por abajo y tal. Entonces cuanto al mobiliario de cocina se fue iniciando un poco y ahí me inicio yo con el tema este y claro, pasamos a hacer cocinas Montañez, teníamos 10 tiendas en los últimos años, en la fábrica y bueno, y ahí me inicio y empiezo he estado pues 40 y tantos años. Vinculado al mundo del mueble. La fabricación de muebles de cocina, muebles de laboratorio también, clínica dental y laboratorio clínico. Era una línea que yo creé también. Y bueno, un poco sin parar, ¿no? Claro, pero si empiezas a aprender carpintería con tu padre, ¿eso sí es cierto? No, mi padre no, de carpintería no. Yo empiezo en un taller y me inicio ahí por las tardes, pero no, mi padre es de carpintería. Digamos, en mi familia no había carpintero, ¿no? En esa época, vamos. Entonces, pues bueno, a mí me gustaba mucho y me inicio por la carpintería, claro. Claro. Con lo cual abandonas muy pronto el Valdés, con 17 años, me comentas que ya empiezas a vivir en Málaga. Ahí es donde se produce pues ese ascenso, ¿no? Poco a poco, de convertirte en empresario y de trabajar muy vinculado al mundo de la carpintería y del mueble. Exactamente. Pero ¿cómo fue tu relación con el Valdés? Quiero decir, tú visitabas de vez en cuando el Valdés, seguías teniendo ese vínculo, ¿no? Sí, mi familia, digamos, toda es de allí, ¿no? Tanto materna como paterna. Entonces, claro, yo iba con frecuencia, sí, incluso a las ferias, bueno, y esporádicamente iba con frecuencia, sí, y sigo yendo, ¿no? Por eso digo.
Y en el Valdés, que tú has dejado una huella importante, luego hablaremos también de Moclinejo, pero quizás lo más llamativo, va a ser un poco el corazón de esta entrevista, es ese museo de la Axarquía, ese museo que se encuentra en el Valdés, esa casa museo, que además se inicia de una manera diferente a lo que luego fue, porque al principio creo que era simplemente una especie de casa que ibas a erigir para tu padre. Sí, exactamente. Y fíjate lo que se ha convertido. Sí, mi padre solía de ir por allí. Y entonces, pues bueno, siempre tenía donde quedarse porque nos llevamos bien y nos hemos llevado siempre con toda la familia. Entonces le sobraba sitio, pero digo, voy a hacer una casa porque cuando él venga por aquí que tenga su casa y tal. Sí. Y claro, por ahí, entonces de estas cosas que empieza a hacer algo que no sabes ni cómo va a terminar, ¿no? Y en un año que fue un tiempo récord, porque yo siempre digo, lo repito, porque ese año no dormí, o sea, yo lo que había que plasmar el otro día lo tenía que pensar durante la noche. Durante el día trabajaba a marcha forzada y por la noche pensaba lo que se plasmaba al día siguiente. Y entonces fue un tiempo récord, fue un año, los 365 o 66 días, y claro, increíble, en fin, el volumen de la casa, la cantidad de cosas, ¿no?, que puedes ver tanto interior como exterior. Yo le decía a mi gente que tenía un albañil, dos peones, bueno, ya también algún carpintero, les decía, esto no viene en los libros, a ver, hay que amasarlo durante la noche y a la mañana siguiente yo ya lo expongo, ¿no? Y así fue ese año tan intenso. ¿Pero en qué momento se produce ese cambio? O sea, tú planeas hacer una casa para tu padre, pero hay un momento en el que dices, uy, esto puede ser otra cosa. Sí, el volumen de la casa, digamos, pues bueno, pues va, se va haciendo y tal, pero yo ya entro después en la dinámica de adornar la interior, exterior. Yo es que cada noche pensaba algo para, como decía antes, para plasmar que fuese un poco distinto, ¿no? Porque es verdad que tengo mucha facilidad para improvisar, ¿no? Entonces, bueno, pues decía, oye, quedaría bonito esto y tal, porque además cuando piensas algo, es verdad que pienso que el artista la fotografía ya la tiene en la mente, lo está viendo terminado, ¿no? Claro, puede haber algún cambio mínimo, pero sí, tú lo estás viendo terminado, entonces, tal y como lo piensas. Y eso pues me fue llevando a ir mejorando día tras día, tanto interior como exterior. Pero surgiendo así, sobre la marcha, sí, tanto la edificación de la casa como la decoración, como tantas cosas. Es verdad que yo sí tenía muchas cosas antiguas, porque siempre he sido un amante de las antigüedades, he comprado muchas cosas. Eso lo tenía yo en mi almacén y después se fue adaptando allí, ¿no? Pero así fue surgiendo, sin proyectos, de un día para otro. Y vamos, que aprovechabas bien las noches, ¿no? Como un visionario, pensando no dormía. Lo que ibas a hacer al día siguiente, ¿no? A ti te llaman el Gaudí de la Axarquía, creo que te lo puso un amigo, porque tu estilo, hombre, algo recuerda a Antonio Gaudí, sí, ¿no? Claro, es modernismo. Bueno, Gaudí era un arquitecto tremendo, aparte de un artista también impresionante. Y claro, bueno, que te llamen ya Gaudí, pues para mí ya es bastante grande. Pero sí, me encanta siempre. O sea, alguien me decía, bueno, pero tú eres Antonio Montañés, ¿no? Aparte, claro. Pero es modernismo total, ¿no? Lo que yo hago. Y además que me encanta. Yo trabajo todos los días del año. O sea, yo salgo corriendo de la casa, de mi propia casa, al tajo del trabajo que está en la casa, y salgo corriendo, ¿no? Como que llego tarde, ¿no? A ver, día tras día, sea lo que sea, yo le digo a mi mujer, me entra el mono. Creo que tengo el mono y tengo que salir corriendo para trabajar. ¿Pero tú realmente te has inspirado en la obra de Gaudí o has tenido alguna inspiración concreta a la hora de trabajar? ¿O eso ha ido también surgiendo? O sea, ¿ese parecido ha sido un poco casual?
Sí, yo creo que, claro, hombre, es posible, claro. Yo pienso que Gaudí también, de alguna forma, esto le llaman, los azulejos rotos, los catalanes le llaman trencadís, azulejos rotos en catalán. Claro, son mosaicos de alguna forma, más informal, pero sí tiene que ver básicamente con Gaudí, ¿no? Algo... ¿A ti ya te gustaba la obra de Gaudí? Sí, muchísimo, o sea, muchísimo, y además si te pones a apreciar, bueno, en cuanto a arquitectura, también se sale de la arquitectura normal, esa Sagrada Familia y esas otras muchas cosas que hace, que es arquitectura, pero un poco fuera de serie, ¿no? De lo normal, ¿no? Me gustaría conocer un poquito el contenido que tiene esa casa museo, porque me has dicho que muchos elementos los tenías tú guardados en un almacén, pero imagino que otros los habrás ido consiguiendo, no sé si de anticuarios, de gente... Y he tenido también donaciones de gente que me han donado cosas. Digamos que yo allí básicamente como Casa Museo Sarquía, que es la comarca donde está ubicado la casa, pues tengo muchas cosas que se relacionan con la comarca, ¿no? Incluso algo muy bueno que yo le doy, para mí tiene más valor también, como es el que llevaban los bandoleros. ¿El arma? Sí. ¿El trabuco? El trabuco, exactamente. Además es original, es la culata de nogal. Qué bueno. Y bueno, después está esta que se ponían en la cintura. O sea, una serie de utensilios que llevaban los bandoleros. Allí tuvimos un bandolero, una banda, que el jefe de la banda era el Visco del Borges. El Visco, sí. Sí, muy, muy famoso, por cierto. Y bueno, y eso, pues tengo allí una pequeña escena, ¿no? También hay otra parte de los asarcos, que es otra cosa, utensilios de las pasas, del vino, de prensa, en fin, y muchas cosas relacionadas con la sarquía, ¿no? Y con lo cotidiano del día a día de la casa también, del hogar. He leído que también incluyes, no sé si es cierto, ahora me lo confirmas o lo desmientes, incluyes dentro de esa casa museo obras de artistas. Sí, de lo que exactamente. Es la comarca. Hay una pequeña representación de por lo menos 50 o 60 artistas de la sarquía, ¿no? Que es muy rica la sarquía en artistas, de pintores, escultores y todo eso, y prácticamente los conozco a todos. Y esa representación son donaciones por la mayoría, y entonces pues bueno, me siento muy orgulloso de tener esa representación también de obra pintórica y escultórica. ¿Hablamos de obras originales o son reproducciones? No, originales, sí. Qué bueno. Pues muy interesante eso de aunar en un mismo sitio todo ese arte. Porque igual visto desde fuera da la impresión de que no hay artistas en la sarquía, y están ahí. Hay muchos, vamos, yo ya te digo, prácticamente los conozco a todos. No me reúno con ellos tanto como me gustaría, porque digamos, Vélez Málaga está en la otra parte y tal. Pero sí, tenemos una amistad prácticamente con el total de los artistas de allí, sí. Me veo con frecuencia con ellos, sí. Esta casa museo tiene, creo, 5 plantas, ¿puede ser? 5 niveles. 5 niveles, sí, incluyendo también una pequeña bodega que tengo debajo. ¿Y cómo está repartido? O sea, en cada planta hay una temática diferente. Es cierto. La casa tiene 5 dormitorios, tiene 7 cuartos de baño, porque la hice con la idea de que tuviese un cuarto de baño en cada habitación. Para mí eso, quizá a lo mejor, cuando he viajado por ahí, llegaba a un hostal y ese hostal, hotel indistintamente, de 2 estrellas o tal, si tenía el cuarto de baño dentro de la habitación, para mí tenía el valor de uno de 4, ¿no? Entonces, claro,
ponerte a esperar en un pasillo que te toque, a veces en pensiones, hoteles más corrientes, pues como que, o sea, para mí era fatal, ¿no? Y para cualquier persona, por supuesto. Entonces, sí, procuré de hacer un cuarto de baño dentro de cada una de las habitaciones, por lo tanto está muy cómodo. Y cuando hemos ido con amigos, y tiene 5 dormitorios, 7 cuartos de baño, como te decía. Aparte hay un mirador arriba también, y cada habitación, cada dormitorio, pues tiene una temática. Hay una pequeña colección de fotos antiguas que tiene mucho encanto, incluso la ropa, la persona, ¿no? Tiene el encanto de esa antigüedad, a lo mejor tiene 100 años. Hay otra de postales románticas también, algunas muy atrevidas para la época, ¿no? Postales románticas. Hay otra que son publicidad de la sarquía, como puedan ser vinos, pasas, la miel de caña de Frigiliana. Bueno, toda esta publicidad y es también muy interesante. Y luego hay una que son, digamos, postales, pero ya en este caso te decía románticas antes. Estas son postales de los pueblos, de la sarquía. Hay muchos pueblos que han hecho postales, como puede ser Frigiliana, Nerja, Torre del Mar, Cómpeta. O sea, hay una serie también de postales así. Y no sé si se me queda... Bueno, hay otra con algunas cositas de verdiales, que es muy de la tierra también. Sí. Y bueno, yo creo que más o menos sí, los 5 dormitorios están así en la línea esa de representar algo, ¿no? Y el adorno exterior, porque cuando uno ve la casa desde fuera, parece una casa casi de cuento de hadas, ¿no? Como si un lugar así, con cierto aire de misterio romántico, ¿no? Sí, sí. ¿Hay algún tipo de simbología o no? ¿O es simplemente...? No, son cosas, bueno, es verdad, por ejemplo, tiene la salida a la chimenea, que es un baúl así abierto, ¿no? Como un arca abierto, y bueno, por hacerlo distinto. Tienes la cúpula de arriba que termina con las caídas de los tejados de las ventanas, son 24 caídas distintas, ¿no? Bueno, todo esto, como te decía antes, iba improvisando y va saliendo así. Son cosas, bueno, pues no sé, no invento nada porque todo, pero bueno, tiene su original. Claro. Y las ventanas, pues igualmente, día tras día iba haciendo alguna poco distinta en la línea esta lleva una parte de cerrajería y su azulejo y demás, haciendo figuras y cosas distintas así. ¿Y qué simboliza esas, no sé si son ramas o tentáculos que parece que salen de las ventanas? Claro, visto de fuera parece que hay un pulpo gigante dentro. Sí, bueno, es otra cosa surrealista, digamos. Es una cosa que, por darle un harto relieve, ¿me entiendes? Un significado que se vea más, ¿no? Y utilizo eso, son arcos de hormigón forrados de azulejo, ¿no? En este caso. Y bueno, y hace un conjunto pues un poco saliéndose un poquito de lo normal, ¿no? Claro, de las cosas, una ventana pues distinta, que es lo que yo pretendía, que llamase la atención también y que al mismo tiempo fuese agradable, ¿no? Claro, pero no son símbolos que pretendan... No, para nada. Viene bien que lo digas porque en un futuro, quizás el día que tú ya no estés, habrá gente que igual escriba que detrás de eso hay una simbología oculta y te conviertes en una especie de Da Vinci, ¿no? No, estas cosas pasan, ¿eh? Sí, por supuesto que sí. Bueno, es verdad que cuando, por ejemplo, esta casa ya hablaremos en su momento, pues representa a toda la familia, ¿no? Están representados en las ventanas, que ya hablaremos de ello. Y allí pues sí es algo, siempre la casa, yo he tenido gente, grupo de senderistas que pasaban por allí, llegaron y tal. Una de las veces que tenía visita y me decía,
es que, claro, llegamos a un pueblo de estos tan pequeño no te lo esperas, y miramos así y nos hemos quedado impresionados, ¿no? Porque, claro, el pueblo, o sea, no esperábamos, nos ha sorprendido mucho, ¿no? Claro. Por el color y todo lo que... Y he leído por ahí que el material que has utilizado es un material como de desecho, de obras pero no todo, supongo, ¿no? Me imagino. No, pero sigo haciéndolo igual ahora, aquí, porque se aprovecha todo. O sea, a ver, yo a alguien le decía, digo, yo me encuentro un botón, a ver, y le digo a mi mujer, hazme un traje, ¿no? Que por aprovechar el botón, y todo le da utilidad, sí. Con un poquito de cualidades, ¿no? Le das utilidad a todo y al final queda bien, si lo pones en su sitio adecuado. Entonces, yo aquí, esta mañana, por ejemplo, en el trabajo que he estado haciendo, pues igualmente he estado colocando piedras que he cogido del río, piedrecitas y trozos de ladrillo que cualquiera lo hubiera tirado, y al final voy a hacer una alfombra que quedará también bonito. Qué curioso. Sí. Hombre, es que decir que lo tuyo es la carpintería se queda corto. Tú eres un artista... Sí, bueno, ya general, sí, tengo hecho alguna escultura, bueno, un dibujo también. Sí, me domina un poco el tema artístico, vamos. Y ha causado mucha expectación este museo del Valdés, porque ya lo comentabas antes, ¿no? Senderistas que de pronto llegan y se quedan asombrados. A mí me pasó lo mismo. O sea, yo cuando fui por primera vez, que estuve viendo la casa por fuera, yo sabía que iba a un sitio donde había un museo, y yo me esperaba, pues bueno, una casita pequeña y un cartel museo tal, y claro, cuando me encuentro aquello, digo, esto no puede ser el museo, esto es... Es cierto que la gente que van a visitar la casa, pues se quedan encantados, ¿no? Normal. Le encanta. Además, eso se nota, ¿no? A veces las cosas se notan cuando lo dicen de verdad y le encanta a todo el mundo. La gente del pueblo, pues cada día le dan más valor, digamos, a lo que he hecho, ¿no? La casa concretamente se hace en el 2004, le empiezo, termino 2005 y ya posterior hice las otras cosas. Quiere decir que cada día se le da más importancia que... Y se le nota orgulloso, ¿no? De que exista ese sello en el Valdés. Sí, por supuesto, claro. Yo lo que hice allí lo hice pues con toda la ilusión del mundo, igual que sigo haciéndolo ahora en mi casa o donde quiera, porque es que me encanta, ¿no? Lo que hago. O sea, yo si no trabajaría gratis y de cualquier forma por tarde de llevarla a cabo y de desarrollar algo que pueda gustar a la gente, sí. Y ese arte que vemos en esta casa museo lo has extrapolado a otros lugares, en el Valdés, en Moclinejo también. O sea, uno pasea por el municipio o pasea por la pedanía y va encontrando huellas de tu trabajo. Y yo creo que eso es muy importante, Antonio, porque fomenta el turismo. No es lo mismo que visites un pueblo y no haya encanto a que te encuentres con detallitos, ¿no? Que hacen que atraiga a la gente, ¿verdad? Yo creo que en Moclinejo hay un antes y un después, ¿no? Porque, bueno, además ya se apuesta más por la cultura, ya después de yo hacer esto, pues se han hecho cositas ya, murales, bueno, y está yendo más gente siempre. Vamos, son mucha la gente que van y se ponen a través de los medios, pues ven lo que hay más o menos y ya le pica la curiosidad de ir. Ahora mismo, hablábamos antes de la casa, digamos que ahora mismo las visitas son esporádicas y tal. Eso, tal como esta casa se pongan visitable, digamos, sea casa museo, lógicamente aquí se repartirán unos folletos que va a repercutir en las visitas, ¿no? Para aumentar las visitas allí. Sí, va a haber una retroalimentación en ese sentido. Sí, porque la gente ya le pica la curiosidad. No diría que va a ir 100%, pero con que vaya un 30, un 40%, pueden ser miles de personas. Y en Moclinejo y en el Valdés no solamente has colaborado en el mundo del arte, ¿no? Con todo lo que has volcado sobre el pueblo, sino en el mundo de la historia local, porque está ese monumento al Picapedrero, que es un homenaje a hombres que antiguamente se doblaban el lomo en el campo, que era un trabajo difícil, ¿verdad? Hubo un colectivo, ¿no?
podría ser de un 30% en su día. Bueno, esto viene, hay algún periódico del 1930 y algo que ya hacían adoquines. Entonces hubo un momento que ya te digo, el 30% del pueblo vivía de esa actividad, por cierto muy dura, y yo conocía muchísima gente, picapedreros, claro, en mi familia también había algunos. Y quiere decir que sí, quería hacerle un homenaje a ese colectivo de gente. Y bueno, ya queda allí plasmado. Es verdad que hay un mural, hay un árbol con adoquines, en este caso de azulejo, con el nombre de cada uno de ellos. Hay una figura surrealista que yo consideré que tenía que ser un monstruo para llegar a trabajar esa piedra tan dura de los adoquines. Y entonces pues hice un monstruo en realidad. Tiene la cabeza llena de adoquines, si te fías. Los brazos y todo son extraíbles de una columna, las piernas igual. Es muy original, por lo menos yo lo consideré así. Luego hay una espuerta, en este caso de hormigón, con su correspondiente azulejo y llena de herramientas también. Bueno, pues sí, hay una representación y un homenaje que yo estoy encantado con él. Y ya para ir finalizando, Antonio, hoy no estamos en el Valdés, no estamos en Moclinejo, estamos en Torremolinos, que es tu vivienda, pero una vivienda que cuando uno la ve desde fuera también dice, uy, aquí hay arte, ¿no? Y es algo parecido, sí, ¿no? Esto también lo quieres convertir, o por lo menos parte de la vivienda, sí, en un museo, ¿no? Sí, en un museo, exactamente. Yo llevo 3 años y medio trabajando, transformándola, ¿no? Porque la casa la hice hace 23 años. Y lo cierto es que está cambiando día a día. Este verano ha sido una feria, ¿no?, de gente sacando fotos, claro, porque el que pasa diariamente no hace una foto todos los días, pero el que viene por primera vez sí. Y luego muchas anécdotas de la gente que te preguntan, que uno me decía que si había vivido Gaudí, vivía aquí. Y ya le contesté yo, le dije, no, aquí el que vive soy yo. Pero bueno, hay muchas anécdotas, que algunas de ellas graciosas. Y esto, pues bueno, yo calculo que dentro de un año y poco podrá estar abierto al público y bueno. Que sobre todo lo que más se va a mostrar será la fachada, el exterior y posiblemente esta sí, bodega, la bodega, ¿no?, y todos los bajos. Ajá. Que serán museos de pintura, de escultura, una parte, otra parte de otras cosas, ¿no? También una pequeña colección de juguetes antiguos que también va expuesto en otra sala. Sí, lleva una diversidad de cosas distintas. Tendré mi taller ahí también, donde yo hago mis esculturas y tal. Y bueno, y va a tener diversidad, digamos, sí, de cosas. Va a ser lo que es la bodega y la ampliación. Todo. Porque da la impresión de que va a aparecer el camarero de un momento a otro. Sí. O sea que esto está, además, un estilo así antiguo. Vemos que eso, por cierto, me ha llamado la atención. Es una máquina de cine. De cine antiguo, ¿no? Sí. Qué bueno. Incluso también la máquina de tabaco antigua. Tienes aquí elementos y... Sí. Yo, ahora mismo hay cosas que acumulamos aquí, pues para el día que se reorganice y se eche las puertas abajo, pues ya... Cuando nos encontramos algo por el almacén que está ahí, pues digo, esto para allá, ¿no? Y por eso ves cosas aquí un poco así. Sí. Pero y lo que has conseguido hacer en Moclinejo y el Valdés, me refiero en el recorrido urbano, ¿no? Tu sello, sí. ¿Tú crees que alguna vez se podrá extrapolar a Torremolinos? Aunque entiendo que eso tiene más que ver ya con el ámbito... Bueno, sí, hay mucho... Me comenta mucho la gente, claro, ya que de alguna forma conoce parte de mi obra y de alguna forma me dicen que tengo que hacer algo, que tal, que si no he hecho, que... Y bueno, yo pienso que sí, que en un futuro es mi segundo pueblo, ¿no? De alguna forma, pues llevo viviendo casi 30 años aquí. Y... Pues supongo que no depende de ti, sino también del ayuntamiento. Sí, lógicamente, claro. Lógicamente, porque
las cosas públicas, eso es el ayuntamiento que tiene que decidir, pero sí, yo estaría encantado, claro, de alguna forma de hacer cosas y espero que sí, que la haga.